Crear y transmitir a través del sonido es abrir una puerta a la imaginación. Las experiencias sonoras permiten contar historias que envuelven, emocionan y educan. Con la voz como guía podemos construir universos entretenidos, informativos y profundamente humanos, donde cada palabra, cada ritmo y cada silencio invita al oyente a imaginar, sentir y dejarse llevar. Bienvenidas a un nuevo episodio de GSU, Gente como Una. El día de hoy estoy con Valeria. Bienvenida. Muchas gracias por haberme invitado a este espacio tan maravilloso, Denise. De verdad que sí. Y un saludo a todas aquellas personas que nos van a escuchar, que nos van a ver, en fin. A vos por participar. Valeria es escritora, podcastera y su especialidad es transmitir a través de la voz, ¿verdad? Sí. Bueno, el episodio de hoy es un poco eso, hablar, a mí me gusta que hablemos de temas diversos, de universos conocidos y desconocidos, para mí y para las que están del otro lado. Y te invité para que hablemos de esto, ¿no? ¿Cómo es el tema del audiolibro, de transmitir con la voz, este universo lleno de, no sé, emoción, aventura, historias? Si querés, contanos un poco qué es lo que haces, a qué te dedicas. Bueno, yo me dedico sobre todo a ayudar a autores y marcas a que encuentren su propia voz, a que lleven sus historias al nivel sonoro para que transmitan más emoción, conecten más con las personas y eso. Yo creo que el universo sonoro es algo maravilloso, se expande y permite a muchas personas que tienen, por ejemplo, dificultades visuales, dificultad para sostener, por ejemplo, algún libro en las manos, llega más allá. Un autor o una marca que encuentra su propia voz en las historias sonoras puede llegar a muchísima gente, puede ampliar muchísimo su catálogo. Claro, no lo había pensado esto que decís de las manos, porque a mí cuando empieza a aparecer todo lo del audiolibro, o por lo menos empieza a hacerse como más conocido, yo pensaba, claro, la gente que no ve, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Después con el tiempo entiendo que fue como creciendo y hoy también hay libros para la gente que va a correr, como este podcast, como... Es que es cierto, o sea, la tecnología lo que ha hecho es democratizar las historias. Yo me acuerdo que mucha gente tenía muchísimo miedo con esto del audiolibro. Digo, yo no entiendo por qué, porque el audiolibro tiene un recorrido muy largo en la cultura anglosajona, por ejemplo, ¿no? Cultura de podcast, cultura de escuchar, etcétera, etcétera. No se te olvide que nosotros venimos de la tradición oral. ¿A quién no le gusta que le echen un cuento? Nosotras aquí estamos contando un cuento además para tu audiencia, ¿no? Están escuchando, además están viendo con el video podcast, pero eso es eso. Entonces, ¿qué pasa? El audiolibro nació no solamente para ayudar a aquellas personas que no podían ver. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial mucha gente quedó mal. Entonces, ¿qué hacían? El primer audiolibro que salió prácticamente fue la Biblia. Entonces, claro, la gente escuchaba porque no podían ni sostener nada en sus manos, ni podían ver, la gente quedó muy mal y entonces de ahí, a partir de ahí surgió esta idea de contar historias a través del audio, volver a retomar lo que es la esencia de la tradición oral. Fíjate tú, entonces gracias a la tecnología, esto se ha ido expandiendo, ya la gente es muy multitareas. Entonces mientras tú estás, qué sé yo, fregando o estás yendo camino al trabajo o estás haciendo deporte y tal, te pones tus cascos, te pones tu historia y vas escuchando. Mucha gente dice, no, pero es que si escuchas no es lo mismo, es que el libro se pierde. No, el libro no se pierde con esto. El audio lo que hace es que expande, abre otro tipo de horizontes, hace que la gente pueda acceder a las historias desde otra manera. ¿Y cómo es esto? O sea, vos decías que trabajás con editoriales o con autores que vienen a vos. Uh-huh. O sea, yo ya vengo con mi libro escrito o vos me ayudas a escribirlo. O sea, si yo ahora te doy un libro, ¿vos lo podés hacer en audiolibro? Sí, bueno, técnicamente casi todos los libros se pueden llevar a audio, pero no todos funcionan igual. Si, por ejemplo, tú me traes un libro de poesía, pues hay que hacerle una revisión porque la poesía es intención. Entonces hay que tratar de que todas esas imágenes sensoriales se puedan captar perfectamente a través de los oídos, ¿no? O sea, quitar un poco lo que es la narrativa visual y transformarla en sonora. Lo mismo pasa con los ensayos, lo mismo pasa con los libros de texto.
por ejemplo, un libro que tiene diagramas y un montón de cosas que son muy visuales, hay que transformarlos, hay que adaptarlos a una narrativa sonora. Yo no sé si tú has oído hablar del cómic este tan famoso de Sandman. No. Bueno, es un cómic y Ok. fue adaptado completamente a audio. Es sumamente difícil, pero no imposible. Entonces, eso lleva un súper trabajo detrás. Claro, no es que yo vengo con mi libro y te digo, Valeria, lo quiero en audio y Ajá. vos lo vas leyendo por primera vez con un micrófono y así queda. Claro, lo que pasa es que el concepto de audiolibro ha cambiado un poco. O sea, el audiolibro antes era realmente la lectura exacta del texto que tú me presentabas. ¿Qué pasa? Muchas veces este texto está escrito de una manera que no es tan fluida. No es lo mismo escribir para leer que escribir para escuchar, que escribir para el oído. Todo tiene que tener un ritmo, tiene que tener una fluidez, tiene que sonar natural. Porque si no, incluso hasta el propio técnico que está grabando en una cabina de sonido tiene que parar y decir, mira, vamos a cortar, vamos a hacer esto de otra manera para que fluya. Entonces, si tú me presentas un texto, yo en primer lugar lo que hago es un análisis de lectura y te digo cómo funciona, si funciona a nivel sonoro o no y qué tipo de adaptación se tiene que hacer. Hay otras personas que llegan sin ningún libro escrito, pero tienen una idea y entonces eso es lo que se llama el audio first, que está escrito exclusivamente para sonido, como muchas de las ficciones sonoras, como muchos de los podcasts narrativos que tienen un guión y están pensados absolutamente en audio, las audioseries, todo este tipo de cosas. Ah, o sea, yo vengo o puedo venir con mi libro y Sí. vos haces todo un análisis Sí. para ver cómo adaptarlo al audio. Correcto. O directamente vengo y te digo, che, quiero hacer un audiolibro y vos lo empezás a planear en base a esto, cómo transmitirlo. Correcto. También lo pienso como si fuesen las películas y los libros, ¿no? Sí. Viste cuando sale un libro que vos lo lees, lo mejor es leerlo primero y después ver la película. Bueno, por lo menos para mí en lo personal. Sí. Porque claro, hay un montón de cosas que escritas se pueden transmitir que visualmente no. Claro. Pienso que hay algo también ahí que debe haber con el sonido, o sea, es otro sentido. Entonces, hay algo positivo y negativo también debe ser, ¿no? Algo que se pierde y algo que se gana, quizás. A nivel sonoro que a nivel escrito. Pero una cosa, fíjate tú, cuando se adapta, cuando tú escuchas una historia, hay algo que es muy mágico, ¿no? Esa adaptación es como si alguien te estuviera contando algo a ti directamente al oído. Entonces, tú te formas esa imagen en tu cabeza. Es como, ¿cómo sería la palabra adecuada? Sí, tú te formas tu casting, te formas tu ambientación, te formas todo. Hace que la imaginación te explote. Es mucho más íntimo eso que alguien te narra al oído, ¿no? Que te cuentan una historia. Se pierde y no. A lo mejor la gente encuentra una dificultad, la dificultad en lo siguiente. Uy, de pronto perdí tal cosa y tengo que retroceder el audio. Bueno, lo mismo ocurre con un libro. De pronto te pierdes y tienes que retroceder una página. El audio a lo mejor, pues bueno, es más lineal. La escritura tiene que ir hacia adelante, la estructura es de otra manera, porque es así. ¿Es como si leyera en voz alta? Sí, sí. Como si yo ahora estoy con un libro y lo empiezo a leer en voz alta. Pero tienes que hacerlo interpretando, tiene que tener una intención también, porque no todo libro leído suena bien, por eso te digo, o sea, tiene que tener una fluidez. Yo me he encontrado con narradores de audiolibros que me dicen, es que esto parece un listado de la compra, o sea, no, hay que escribirlo de verdad con intención. Por eso está cambiando mucho la producción de audiolibros y muchas cosas, está cambiando, y está cambiando a mejor. ¿Y siempre es una persona la misma voz o hay varias voces que participan? Depende, si es un audiolibro dramatizado, se puede encontrar dos voces, por ejemplo, una femenina y una masculina. Ahora, si el casting se abre más, ya ese audiolibro se puede convertir incluso en una ficción sonora. ¿Entiendes? La frontera es muy difusa entre todos estos términos, lo que es ficción sonora, podcast narrativo, audioserie, todo es la frontera tan difusa. ¿Y en qué se diferencia? Seguramente en la producción, en el casting, en el diseño sonoro. Ahí vienen los matices. ¿Qué es el diseño sonoro? El diseño sonoro está compuesto por la música, los efectos de sonido, por ejemplo, ¿ok? ¿Y cuánto tiempo se tarda en esto? O sea, desde que vengo yo y te digo, Valeria, quiero hacer este audiolibro, hasta que efectivamente me entregas, no sé, el pendrive o que se entrega, o me envías el archivo por mail terminado. A ver,
lleva su proceso, porque grabar es una cosa y editar viene, es otra diferente, ¿no? Si, por ejemplo, yo te digo, bueno, tú tienes un audiolibro cuyas horas finales son 14 horas finales de producto hecho. Esas 14 horas de producto terminado en una sala de grabación pueden ser 2 días, 3 días de grabación nada más. Después viene el proceso de edición, o sea que es largo. Depende también del tamaño del libro. Si es un libro de 100.000 palabras, 100.000 caracteres, si por ejemplo son audiocuentos, todo depende del tamaño. ¿Y hay algo que vos no hagas? Yo vengo y te digo, che, hago esto, no sé, terror o poesía, lo que decías antes, o no sé. ¿Hay algo que vos me digas, no, mira, esto no sé, no lo puedo adaptar, o yo no me dedico a esto? No sé, hasta ahora no. Hay temas que sí de pronto me producen un poco de angustia, ¿no? Y de pronto digo, no, pero ya a nivel personal. Digo, no, esto no lo voy a adaptar, porque me produce como tensión, temas o demasiado duros o demasiado. Depende del tema. Hay cosas que a lo mejor pero hay que sobreponerse a eso también. Bueno, no sé, una vez me tocó narrar un cuento y yo le dije a la autora, no lo puedo hacer. No lo puedo hacer porque me toca a nivel emocional, era un tema duro sobre niños y tal, y yo no puedo porque también tengo un niño y me tocó la fibra y dije, no, no puedo. Pero cuando decís me tocó la fibra y eso, parte de lo de esto, digamos, de ponerle voz a las historias, ¿es también meterle este sentimiento? ¿O es como que sentías que...? Sí, sentía que me tocaba de manera personal. Entonces a veces uno dice, ¿acepto el proyecto o no lo acepto? Entonces ahí ya entra un conflicto también. Claro, bueno, lo pienso como, no sé, yo soy abogada, no ejerzo, ¿no? Pero hay causas que quizás no aceptaría, por ejemplo, llevándolo como a otros rubros. Claro, Como siempre hay eso. Claro, como que uno piensa a veces, bueno, no sé, algo lindo como historias, uno nos va a decir que no, pero está bien, está perfecto. Esto yo no puedo, siento que no lo voy a hacer bien, no me gusta, no me siento cómoda. Exacto, exacto. Hay actores incluso que yo me imagino que habrá actores de voz que no se sientan cómodos haciendo determinado personaje o cosas que dirán, mira, no, esto no, hasta aquí no llego, por ejemplo. Yo creo que sí. Yo escuché un par de audiolibros, fragmentos, ¿no? Nunca escuché uno completo, que en lo personal, bueno, quizás es esto que va mejorando. No sé, como que no tienen música o es una voz, viste, de hombre. Viste como... Y le dijo, y fue caminando por la pradera. Y vos decís, ay, madre mía, ¿cómo alguien puede escuchar 2 horas de esto? No sé, 10 horas. Ha cambiado, ha cambiado. Hay grandes narradores de audiolibros que se forman para esto. Yo tengo grandes amistades, voces masculinas, voces femeninas, que tú los escuchas y dices, yo quiero irme a la cama escuchando este audiolibro con esta persona. O sea, yo tengo mis narradores clichés y se los digo, yo contigo hasta el fin del mundo. Sí, pero claro, hay otros que sí son, que tú escuchas, empiezas a escuchar el audiolibro y dices, no, esta voz no me convence. Y ahí está, wow, puede ser un libro muy bien escrito, pero si la interpretación a nivel de voz está mal, tenemos un problema. Todo es un conjunto. Es que claro, pienso que con la voz transmitís todo, ¿no? Todo. Con los silencios, Todo. con subir el tono de voz o bajarlo. Es que los silencios son como las pausas gramaticales emocionales también, ¿no? De pronto, cuando tú escribes, tú tienes unas pausas gramaticales concretas, pero cuando tú lees, ya esas son orgánicas. Cambia. Si yo te trajera un libro, por ejemplo, ahora, ¿te animás a una hoja como interpretarla? Podría ser, ¿por qué no? ¿Juguemos? A ver, juega. Pará, pausa televisiva, ¿eh? Pausa televisiva. Uy, me van a meter en esto. Va a haber ruido porque voy a mover cosas. Uy, que me va a matar. ¡Me vas a matar! Mira, justo este libro lo terminé de leer ayer. Ay, ¿cuál es? A ver. Uno de María Martínez. Me gustan las historias románticas a mí. Ah, qué bonito. Tienes que poner a grabar después. Que creo que le pusiste en pausa, ¿no? No. Ah, ok. Me gustan donde las habitan novelas. las sirenas. Qué bonito. Para las que solo están escuchando, le acabo de dar un libro. Sí. Una novela. Se llama Donde habitan las sirenas, de María Martínez. Claro, mi voz Me gusta que lo hagamos como más práctico también, ¿no? A ver, por ejemplo. El prólogo. Vale, lo que Bien. quieras.
Crecí pensando que mi madre era un hada como las que aparecen en los cuentos. Una goja, como solía llamarla mi bisabuela desde el mismo instante en que vio sus ojos de color esmeralda, iluminados por el resplandor de su primer amanecer, y notó su fascinación por el agua. Esbelta como una espiga, su piel era tan pálida y fina que parecía traslúcida. Tenía una larga melena rubia, clara y brillante como los rayos del sol, que solía decorar con diademas que trenzaba ella misma con flores que recogía del jardín. Siempre iba descalza, y le gustaba usar vestidos amplios, bajo los que su figura apenas se distinguía corpórea. Mi madre no solo era hermosa, también era especial, única. Siempre vivió en un mundo muy distinto al de los demás, en el que la línea entre la realidad y su imaginación era tan fina y estrecha que iba de una a otra de un solo salto. Un mundo mágico al que se escabullía cada vez con más frecuencia, lleno de magia, aventuras y criaturas por descubrir. Su propio país de las maravillas, en el que siempre era primavera. ¡Qué bonito es! A mí me gustan mucho las novelas románticas, leí mucho. Es española ella. Oye, pues está me encanta. Pues Después te voy a chusmear. sí, lo voy a ver, voy a ver si está en audiolibro para escucharlo. Y vos, por ejemplo, podés hacer un audiolibro de un autor. Si no viene el autor y te dice, haceme el audiolibro, ¿vos podés comprártelo y hacerlo audiolibro? No. Necesitas los derechos. De hecho, justamente, María Martínez, espero no tener problemas por haber leído un parrafito. Todo tiene copyright, todo tiene derechos de autor y propiedad intelectual. No se puede leer un libro realmente completo sin la autorización de un autor. ¿Por qué? Porque tiene derechos de autor, claro. Y además también existen los derechos sobre la voz. ¿Ok? Esto yo lo hablé en un capítulo de mi podcast, por cierto, que mi podcast se llama Club Mundo Audiolibro. Y yo hablé con un abogado de propiedad intelectual y esto estaba muy en pañales al principio. Nadie sabía cómo hacer, derechos de voz, derechos de difusión, qué pasaba. En cambio, si tú coges un libro que ya los derechos de autor están vencidos, es decir, si un autor está fallecido como Shakespeare, los cuentos de los hermanos Grimm, etcétera, etcétera, tú puedes tomarlo. Son libros como de esos que son como de fondo de armario, pero casi. Y entonces los coges y dices, bueno, voy a hacer una versión de este libro cuyos derechos de autor ya han caducado. Se dice que caducan como a los 70 años, como a los 100 años de muerto el autor, una cosa así, ¿no? Pero entonces ahí viene el problema de los derechos de traducción. ¿Quién tradujo Hamlet de Shakespeare, por ejemplo? Entonces hay que pedir permiso también por la traducción. Hay que tener mucho cuidado con eso. Claro, como que se abren muchas aristas, ¿no? Sí, del mundo. sí. Como, por un lado esto, los derechos de autor, una vez que si está vivo, si no está vivo, las traducciones, las Exacto. adaptaciones también. También. Porque estás cambiando un poco la obra. O sea, si yo vengo y te doy este libro porque sonoramente necesitas cambiarlo un poco, lo estás modificando. Hay que pedirle permiso al autor. Siempre. Mira, esto, y además, escribir por qué lo estás cambiando. O sea, estar fundamentado ese cambio. Porque si tú a lo mejor quitas algo, le cambias el sentido a lo que el autor o la autora quiso decir. Claro. Y también hay esto de, no sé, pienso sindicatos, no sé si cómo se le dicen, si es en todo el mundo igual, sindicatos, que es como el conjunto de actores, sí, interpretadores. Sí, los intérpretes, narradores. Los intérpretes, ahí va, no sé ahora, que tienen derechos del trabajador. También. De hecho, muchas cosas de esas se están ahorita llevando a la palestra, porque había un gran desconocimiento con este tipo de cosas. Los narradores no sabían cómo eran sus derechos de explotación de voz, o sea, todo eso. Claro, cuánto tiempo grabar, cuánto tiempo no. También. Y yo, por ejemplo, si yo nunca hice esto y vengo ahora y te digo, che, me pareció re interesante, Valeria, me encantaría interpretar un libro. ¿Tengo que estudiar algo? Bueno, lo primero que tienes que hacer es amar mucho la lectura y no cansarte, porque son muchas horas frente a un micrófono, muchas horas sin cambiar el tono,
muchas horas de vocalización, etcétera, etcétera. Yo recomiendo que la gente haga un curso, aunque sea. Un curso de interpretación. Yo lo que pasa es que, y voy a ser sincera, yo empecé en esto cuando ¿Hace cuánto? cuando la pandemia. Ah, La pandemia, para bien o para mal, abrió muchas cosas que antes no nadie se planteaba, escuchar historias. ¿Mm? La gente se encerró en sus casas, la gente necesitaba consumir contenidos y ¡pum! Empezaron a aparecer más podcasts. Claro, ya aquí existían los podcasts. También hubo un intento de audiolibros, pero esto fue lo que disparó la escucha. El cambio en el consumo de contenido. Entonces, claro, yo empecé en esto y digo, bueno, de golpe y porrazo. Y me metí toda clase de puñal de contenidos sobre historia de los audiolibros, empecé a entrevistar gente, empecé a hablar con muchísimos autores, con narradores, con técnicos de sonido, que a la gente se le olvida que el técnico de sonido es primordial. Hablé con distribuidor, con todo el mundo. claro, porque tiene muchas patas, no es solo leerlo, cómo lo Correcto. escuchás, cómo suena, cómo se Claro. graba, obviamente. Claro, 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 porque es que la gente se olvida. Si tú, por ejemplo, escuchas los créditos de un audiolibro, muchas veces dicen, ok, ¿y dónde se grabó? Ahora es que se está tomando en cuenta eso, pero es importante, los técnicos son vitales para esto, si no es técnico. Es terrible como uno no se da cuenta uno escucha un libro y piensa que es solo eso, una persona con un micrófono y todo Ya. lo que hay detrás de eso. Exacto, exacto. Hay todo, todo, se mueve todo un mundo. Es una industria. Es la industria del libro y ahora junto con la industria del audio. Claro que sí. Te iba a preguntar, ¿y cómo es el tema de estar en un estudio y el tema de la voz? Porque me pareció a mí o hablaste medio neutro o neutro recién cuando leías. Medio neutro. Pero ¿hay que leer neutro una historia? O... Depende de la historia. A mí, por ejemplo, siempre me piden que haga latinoamericano neutro. Es que yo no tengo voz neutra. Yo soy venezolana. Entonces, es complicado. A mí a veces mi voz me la utilizan para manuales, para libros manuales de escritura, para cosas como que más de aprendizaje, de enseñanza. Claro, a mí me gustan también los cuentos infantiles. Yo puedo cambiar la voz y poner los personajes, la voz de personajes, la voz, eso me gusta, ¿no? Pero claro, yo preferiría en este caso contratar a un narrador o a una narradora especialista en ficción. Ok. Me gusta más, porque así yo me dedico a lo que realmente me gusta y es mi especialización, que es la escritura de guiones sonoros. Entonces, a veces si uno toca muchos palos, se pierde. Claro, ser bueno en algo o ser más o menos en muchas cosas No, distintas. yo prefiero centrarme porque además el tema de la escritura sonora todavía en España le hace falta mucho. Yo escribí el primer manual en español sobre cómo escribir un audiolibro, que se llama Audiolibros, escribir pensando en audio. Aquí no había nada de eso. Y yo tuve que leer, estudiar, todo para decir, ok, es que así es la cosa, así es que se escribe un audiolibro. Y a partir de ahí se puede adaptar cualquier tipo de texto, porque ahí está la clave, se puede adaptar cualquier tipo de texto a audio. Eso es lo bueno. Espera, quiero hablar un poco de esto de cómo es adaptar un libro o escribir un libro para el audio, pero el tema de la voz que estábamos hablando, de lo de, no sé, yo voy a un estudio y voy a estar 2 días más o menos Sí. hablando, Ajá. interpretando ese libro. Por momentos me cambia el tono de la voz, como me despierto, estoy un poco con un tono de voz, a la noche cansada estoy con otro tono de voz. Es que por lo general, cuando una persona, un narrador va a grabar un libro, lo hace a la misma hora. Si es en la mañana, va en la mañana. Tiene que descansar la voz, tiene que cuidar. Existe la higiene vocal, cuidar las cuerdas vocales, no tomar nada demasiado frío ni demasiado caliente. Cuando yo he estado afónica, que hace poco estuve afónica, tuve que tomar mucho té con limón, té de jengibre muy rico, con miel y limón, te cubres el cuello. Los cambios, esto es el problema del invierno, que los cambios fuertes entre calefacción, frío, tal, son mortales. No puedes estar gritando, no se puede fumar, evidentemente. ¿Y qué pasa? O sea, ¿cómo se hace? Porque más allá de que grabemos, todo, no sé, una semana a las 9 de la mañana por los 7 días seguidos, a la misma hora. Ajá. Hago la misma rutina, me tomo un té, no fumo. Haces ejercicio. Hago ejercicios, pero debe haber igualmente algo distinto en la voz. Se cuida que no. Por lo general los profesionales Ok. tienen el mismo tono.
se cuidan mucho. Y si, por ejemplo, se te olvida cómo es la voz de un personaje, a veces el técnico, mira, escucha este cachito, pum, de audio, y pum, y reconectas con el personaje. Y si me confundí, Vuelves a grabar. todo. No todo, me imagino que habrá una parte, el técnico siempre está pendiente, el técnico dice, no, se escuchó mucho el popeo, o es mucha salivación, o no está bien pronunciado, retomamos. Si estás muy cansado, haces una pausa, es que es primordial. Y se graba, tipo, no sé, por renglones, por hoja entera, por capítulo. Por hoja, o sea, páginas, por lo general tienes en la tablet, antes se grababa con el documento, ahora no, ahora tienes la tablet, es facilito y vas pasando, vas pasando. Yo me imagino que la hora de grabación dependerá mucho también de lo rápido que sea el narrador y de la experiencia que tenga. Cuánto puede abarcar por palabras, tantos minutos, etc. ¿Y qué pasa con la inteligencia artificial, por ejemplo? ¿No? Trayendo la novedad, hablamos de que antes no era, que evolucionó mucho el mundo del audiolibro. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Que ahora una máquina puede representar a voces de personas o de no personas. Sí, sí, bueno, la inteligencia artificial es un tema que siempre levanta muchas ampollas en todos los congresos, en todos los eventos a los que he ido, y siempre se llega a lo mismo, ¿no? La inteligencia artificial es una herramienta, ya está, ha llegado y se ha quedado. Lo que tenemos que procurar de ahora en adelante es que no se pierda lo humano, porque lo humano es lo que nos hace únicos. Tú puedes escuchar una voz sintética. Una voz sintética es una voz creada con de distintos bancos de voces, ¿ok? No es lo mismo clonación de voz o voz replicada, como se dice ahora, que es una clonación, una réplica de la propia voz del narrador. Hay voces sintéticas que yo las he escuchado y que se te caen las alitas del corazón y dices, Dios mío, puede hablar en cualquier idioma, con cualquier acento, tú dices, oh my God, llegó el fin de nuestra era. No es verdad, o sea, te sientes angustiado, pero después dices, no, porque entonces, aunque muchas plataformas opten por tener, voy a decir un porcentaje, un 80% de audiolibros grabados con voces sintéticas y un 20% grabados con narradores profesionales, ahí es cuando uno va a ver dónde está la calidad, dónde está de verdad eso, como comenté antes, lo que nos hace humanos, ¿no? Porque tú puedes escuchar de pronto un audiolibro con una voz sintética, pero le va a faltar todavía muchísimo, muchísimo alcanzar los matices y la improvisación que tenemos nosotros como humanos. Pero ¿no sentís un poco también? Es un debate, ¿no? Porque nadie lo sabe, no vivimos en el futuro. Sí, sí, sí. Pero digo, hoy la inteligencia artificial ya avanzó bastante más de lo que pensamos. Por ejemplo, antes era, no, el ChatGPT. Hoy todo el mundo le escribe todo el ChatGPT para todo. Escuchás que todos lo toman de psicólogo. Sí. Digo, imagínate, no te digo ni siquiera en 20 años, que no sé ni qué va a pasar con el mundo. En 2 años. Si ya en 2 años avanzó bastante. Que le digas, haceme este audiolibro con este tono, te lo escanea todo. Lo hace. Y lo hace a modo humano real. Está en ello, está a punto, porque incluso puedes hacer un podcast hecho completamente con inteligencia artificial, completamente, desde la creación de la música, ¿ok? Todo puedes poner, escoger, si es un diálogo, puedes crear el guión dentro de la propia plataforma, tú le das el tema y te lo hace. Existen, por ejemplo, ay, no me acuerdo, ¿cómo es que se llama? Hay una aplicación que yo amo, ¿ok? Que se llama Eleven Labs, que hace muchas cosas. Pero es que depende de cómo tú utilices la herramienta. Depende mucho, porque así se decía del ebook, así se decía de la llegada de Internet, así se decía de la llegada del Photoshop, de muchas cosas. Oh, la gente se llevaba las manos a la cabeza. Ok, uno piensa, ¿viste Terminator? No. Bueno, Ay, Skynet. No dejemos que Skynet se coja el mundo. No, pero la gente tiene miedo de eso. O sea, creen que, bueno, que la inteligencia... Después nos terminamos adaptando, ¿no? Pero bueno, pasa eso, como hay gente que, no digo subestima, bueno, sí, hay gente que subestima la inteligencia artificial, hay gente que es como que la eleva demasiado. Hay de todo. Pero bueno, es algo que se irá viendo en el proceso, pero hoy ves la inteligencia artificial o usas inteligencia artificial para algo, hoy se usa. Sí, claro.
muchas cosas. O sea, yo no voy a negar que no la uso. Yo la uso, por ejemplo, para crear contenidos de marketing, para que me ayude a, bueno, tengo que crear pilares de contenido para esto, para aquello. O sea, claro que hace que el tiempo que uno tenía antes creando algo era eterno, pero también ahí es cuando tú dices, ok, tú escribes un texto, pero tú tienes que darle forma a ese texto. ¿Quieres que te lo haga en tono más romántico, emotivo? Pero es que además se nota, es que la gente como que no sabe, además no saben utilizarla, porque tú copias el texto de la inteligencia artificial y lo pones en un sitio y tú dices, se nota, o sea, es que se nota, es horrible. Mencionabas antes que habías hecho un manual como de Sí, hacer un audiolibro. sí, sí. Si tuvieses, obviamente acá no vamos a hacer el manual entero, pero si tuvieses que decir como el índice, ¿no? Los títulos de los capítulos indispensables para hacer el audiolibro. Indispensable, las claves, los ingredientes para escribir desde cero un audiolibro. No es lo mismo escuchar, o sea, escribir para que te lean que escribir para que te escuchen. Y, ¿En y qué cambia? la oralidad, el ritmo, la intención, la fluidez, cambia bastante. ¿Qué haces? ¿Eliminas detalles? No, lo que hago es que lo transformo en un texto que fluya, que los conectores estén bien puestos, que las pausas gramaticales no sean tan exactas. Incluso la clave está en la repetición, porque cuando tú estás escuchando, claro, no es lo mismo decir, hola María, buenos días María, ¿qué tal María? Adiós María. Eso cansa. Evidentemente el oyente, el audiolector en este caso, tiene que saber qué personaje está entrando y tú das ciertas informaciones claves que se pueden ir repitiendo a lo largo de la escucha, ¿ok? Para que la gente sepa qué está pasando y hacia dónde va. En el libro muchas veces, no sabes, de pronto el personaje se le nombra en un párrafo, pasas página y se le vuelve a nombrar más atrás, más adelante. Y tú dices, ok, ¿quién me estaba hablando? Me perdí. Claro. Eso hay que evitarlo en la oralidad, en la fluidez, en que sea eso, coloquial, natural. Tienen que ser diálogos naturales. Tiene que sentirse que el oído no te diga, esto parece una lista de la compra, esto parece que me lo está diciendo quién, ¿tú me entiendes? Ahí está el detalle. Lo pienso como, ¿viste cuando alguien cuenta un chiste, algo gracioso? O cuando te cuentan una historia, que hay gente que sabe contar bien una historia, que vos te metés porque te van llevando. Sí. Los personajes, los tiempos exactos. Exacto. Alguien que te dice, fui y compré en el super tal cosa. Hoy me levanté y tenía muchas ganas de ir a comprar. Y miré la heladera primero y dije, ¿qué me falta comprar? Como que es distinto. Bueno, ¿tú has escuchado o has oído hablar del cuento de las 1001 noches? Sí. Bien, Sheresade, la maravillosa Sheresade, que se tuvo que casar con, con el sultán, creo que se llamaba Sharizar. Para hacer un breve contexto. Contexto, que gracias a que ella sabía contar historias muy bien, logró que el sultán no le cortara la cabeza. O sea, él se enamoró de ella en 1001 noches. ¿Ok? Él le cortaba la cabeza a todas las mujeres con las que se casaba. Ella dijo, hasta aquí llegamos, yo voy a sacrificarme, pero este hombre no va a cortarme la cabeza. Y gracias a que ella contaba muy bien los cuentos y dejaba al final un gancho para que él dijera, quiero escuchar más a la siguiente noche. Ahí está el detalle. Cuando dejas ese gancho, que se llama cliffhanger, cuando dejas algo ahí que la gente dice, quiero más, ¿cómo me dejas el personaje ahí? ¿Qué va a pasar mañana? Ella logró eso. Claro, como pienso para llevar a distintos ámbitos también, ¿no? Como las series, cuando están hechas de una manera que siempre al final decís, necesito ver otro episodio, necesito ver otro capítulo. Exacto. Eso mismo pasa con el audiolibro. Y tiene que pasar. Tiene que pasar sobre todo con los que son capítulos seriados, con las audioseries, ficciones sonoras, con los podcasts narrativos. Ahí dices, ¡pum! Dejo este capítulo aquí y digo, ¡ah! ¿Qué pasó? Quiero más. Esa es una de las claves también. ¿Lees mucho? Sí, pero sobre todo escucho mucho. Me gusta. Y le he hecho a mi hijo partícipe de esto también. O sea, él escucha muchos audiocuentos, escucha audiolibros. Y eso es muy importante. El audiolibro, además de ayudar a las personas que tienen discapacidad visual, también ayuda a incentivar la escucha activa. ¿Ok? Aprender a escuchar, a prestar atención,
aprender a aprender también, vocalizar, pronunciar, a tener un vocabulario más amplio. Esas son ventajas. Hablábamos del manual y mencionabas esto de cómo hacerlo, que no es lo mismo escribir un libro para que sea escuchado que un libro para que sea leído, un poco los tiempos, la fluidez. Sí. ¿Qué otras cosas están en ese manual? Ay, lo escribí hace tiempo, me van a perdonar. ¿Qué otras cosas están en ese manual? La importancia de escribir también para no ficción. La no ficción es difícil, porque cuando escribes no ficción, para ser escuchada, la gente se puede perder. ¿Qué sería no ficción? La no ficción son manuales, libros de medicina, aquellos libros que tienen diagramas, que tienen esquemas, que tienen un montón de cosas que tú dices, ¿y cómo hago yo para transformar esto? Y que no sea aburrido. Un libro, un ensayo también es no ficción, por ejemplo. ¿Okay? Todo ese tipo de cosas que tú dices, ¿cómo hago para llevar esto y que la gente no se aburra? Hay también grandes narradores de libros de no ficción que dicen, bueno, es que no es lo mismo, o sea, tienes que hacerlo atractivo. Ahí hay una combinación tanto de la escritura como de la interpretación, para que la gente llegue hasta el final. Claro, bueno, igual pienso que, no sé, una guía de medicina, Ajá. algo aburrido va a ser. Se iba a hacer, pero tiene que haber la forma, y siempre la hay, de traducir todo eso a nivel tan visual a que sea algo atractivo. Mencionabas en un momento algo como de conocer la historia, ¿no? Que cuando la vayas a contar, si la conoces, obviamente no es lo mismo, ni bien agarras, por ejemplo, vos recién que agarras un libro que no sabes de lo que es, exacto, que si ya conoces el final, conoces los personajes, cómo piensan, o sea, en la historia, ¿no? Pero lo transmiten, vos conoces a los personajes de una novela. ¿Cómo es la preparación? Porque hablabas de vocalizar o de tomar el té, de que siempre se graba a la misma hora. ¿Cómo es para el que interpreta? ¿Se familiariza mucho tiempo antes con la historia? Lo idóneo es eso, pero muchas veces te entregan el texto así, empieza a narrar y tú, ¡ah! Muchos narradores y narradoras me lo han comentado, que se encuentran con que no, bueno, mira, tienes que narrar X texto y mañana empieza, ¿vale? Y no se lo han preparado, pero tienen tanta experiencia que me da más medio leer un libro así, ya más o menos saben, pero lo idóneo es prepararte el texto, saber cuántos personajes tienen, porque de pronto a lo mejor tú tienes un personaje que se llama José y entonces va diciendo un diálogo y al capítulo 5 resulta que es un señor de 80 años y tú dices, ahora tengo que retomar el personaje como si tuviera 80 años y además es castellano manchego. Ok, ese es el detalle. Sí, yo estoy segura que si le entregas el libro, le entregas el material a los narradores antes, lo preparan mucho mejor que si se lo dan de un solo golpe. Porque esos son los detalles, tienen que saber. Y después, no sé si eso es en edición, si pasan en un audiolibro, esto de, no sé, por ejemplo, y abrió la puerta, ¿hay un sonido de puerta? Frenó con el auto, hacen como los ruidos. No, porque eso sería ya otra cosa, eso ya sería un audiolibro dramatizado y con diseño sonoro, ya eso es otro nivel. Ok. Pero por lo general, si tú estás leyendo, a lo mejor dice, no siempre dice frenó de golpe, a lo mejor estaría escrito de otra manera, para que la gente lo pudiera ver, visualizar más rápido. Iba en el auto y escuchó la lluvia que sonaba y tal. Tiene que haber una manera de escribirlo que te haga sentir que el auto va a frenar en ese momento. Y si estuviese en YouTube el audiolibro, vos lo grabás, me lo das en formato sonoro, audio, podcast. Sí, ajá. Si está en YouTube o en alguna plataforma que se vea, que sea visual, ¿qué hay de fondo? Es que la verdad que yo no suelo escuchar audiolibros por YouTube, ¿no? Okay. Los pongo los escucho por las plataformas o por Podimo o por Podium Podcast, este tipo de cosas, ¿no? Audible. Pero yo creo que la gente que escucha por YouTube no está pendiente de lo que ve. Claro, por eso, ¿qué pone? O sea, ¿qué se puede poner la portada del libro y ya está. Yo lo haría así, yo pondría la portada para incentivar la escucha. ¿Tú estás escuchando? Genial. Parece que, según los últimos datos, la gente está escuchando mucho por YouTube. O sea, lo ponen y ya está. Es que, claro, son plataformas que facilitan y lo tenés al alcance de la mano. Sí, por eso. Van ganando terreno, todo empieza a estar en todas las plataformas. Claro, claro.
¿Hay algo más del manual que se te venga a la cabeza? Vamos y venimos. Vamos Te y voy venimos. trayendo Vamos y y- venimos. Que bueno, que lo más importante es lanzarse a escribir. Que digo, no hay que tener miedo a esto. O sea, que si quieres escribir un audiolibro, quieres escribir, dale. O sea, yo siempre en el manual yo lo pongo. O sea, si además si necesitas ayuda, aquí estoy. Te puedo ayudar a dar ese empujón. E incluso a narrar tu propio audiolibro, porque hay muchos autores que tienen un miedo horroroso de narrar sus propios audiolibros. Pero también es más fácil narrar no ficción para un autor, ¿ok? O sea, por eso no todos los autores se lanzan a esta aventura. Yo narré mi propio audiolibro, yo narré el manual, porque digo, no, es que yo tengo que hacerlo yo. Tengo que hacerlo yo, porque además, ¿qué ejemplo voy a dar a los autores que deseen hacer este paso, dar este paso? Yo tengo que también dar el ejemplo y dije, ok, lo voy a hacer, ¡pla! Es que obviamente el que escribe, viste, se queda como en ese manto de la protección del libro y la hoja. Ya. Y poner una voz ya también es algo más personalizado, es mi voz. Exacto, exacto, pero es que muchos autores que tienen una presentación de un libro tienen que también enfrentarse a una página y narrar algo a su público. Ahí también tienen que saber, tienen que enfrentarse a esa página y a esa oralidad. Vivir la Fury Experience. Oh, sí, eso me gusta, la recomiendo. Igual que sí, está bueno también, porque además si vos lo estás haciendo para que sea contado, para que sea con vos, Claro. al vivirlo, entendés cosas que después quizás al escribir son distintas, Sí, o estás sí. en todos los roles. Por eso yo recomiendo siempre a los autores que si quieren sentir cómo se escucha el texto, que lo lean en voz alta. Ahí es cuando tú dices, esta frase no funciona, esto está muy técnico, esto está muy largo. Cuando vas leyendo un párrafo y entonces se te va el aire y dices, No, me cansé. ya, no funciona. No funciona. Ahí es cuando tú también te mides, sabes cómo hacerlo, ¿no? Eso, ahí tienes que leer tu propio texto, te lo dejo ahí. Tarea para ver. ¿Ya? Bueno, creo que hablamos un poquito de todo, ¿no? Hablamos un poquito de cómo son los libros, quiénes son los que lo interpretan, la inteligencia artificial, los puntos del manual. ¿Hay algo más que te gustaría agregar? Sí, que lean, que escuchen, que no sientan miedo a experimentar con escuchar historias, porque eso es lo que hace que nosotros seamos seres creativos, más seres humanos. Nacimos para contar historias, nacimos para escucharlas. O sea, yo creo que eso es muy importante, que no se debe perder la costumbre. Si no tienes tiempo de leer, vale, escucha, escucha de verdad. Aunque te digan, no es lo mismo escuchar un audiolibro que leerlo. La experiencia es diferente, pero estás accediendo a una historia. Y uno nunca sabe. A lo mejor después te animas tú también a escribir tu propia historia. Y también creo que hay algo de esto, lo asocio más como a los nenes chiquitos, la imaginación, Mucho. ¿no? Como yo veo a veces a mis sobrinas, o me acuerdo de haber hablado de cosas de mis sobrinas, cómo juegan, que imaginan en ese momento que están, no sé, atendiendo en una mesa a alguien y hacen, espera que voy a la caja. Y hacen solas. Y yo me acuerdo que la veía una vez a mi sobrina y decía, está loca la nena. Y mi cuñada me decía, no, está jugando y la imaginación es lo más hermoso que hay porque se está metiendo, y ella sabe que es de mentira, a veces te dice, es de mentirita, ¿eh? Pero ella está jugando a eso y se imagina y se permite ser y fluir y crear con su mente escenarios Eso. y trasladarse a otros contextos que son divertidos. Ay, perdón, he tocado el micrófono. No Pero eso es maravilloso, porque cuando tú escuchas, cuando tú estás escuchando, creas tu propio universo en la mente. Y eso es maravilloso, es que lo estás creando. Estás escuchando esa música, estás escuchando esa entonación, estás visualizando el personaje. Eso es maravilloso. Eso no se debe perder. Y también otra cosa que, no sé, en lo personal, por ejemplo, a mí me gusta mucho leer, no en todos los momentos, hay como momentos que conecto mucho con la lectura y que me puedo leer en, no sé, una semana 4 libros. Qué lindo. Pero también uno tiene que conocer qué le gusta, como Exacto. ese proceso hasta entender los momentos quizás en este momento estoy más para un policial, en otro momento estoy más para una novela romántica. Exacto. Pero encontrar algo que te guste, porque a veces uno dice, no me gusta leer, pero ¿para qué leíste?
encontrar lo que a vos te gusta, qué tipo de libros te gusta, qué tipo de autor te gusta, qué tipo de historia. Y ahí una vez que te metes, o sea, a mí me pasa algo con los libros que lloro, me río, me enojo. Has dado en la clave, has dado en la clave. Siempre es importante elegir. De pronto hay un libro, ay, voy a probar con ciencia ficción, y de pronto te encuentras con ciencia ficción demasiado dura que dice, esto no me gusta, mucha tecnología, paso a esto, paso a lo romántico, paso a lo otro. Es así, vas descubriendo. Uno no puede decir, no me gusta la mayonesa y no la has probado, ¿entiendes? Hay que probar, hay que escuchar, hay que leer. Eso que has dicho es clave. Bueno, gracias. Me gusta como también llevar a otros ejemplos y otras cosas como para a cada persona que escucha es distinto, ¿viste? Claro, claro que sí. ¿Algo más que te gustaría agregar, decir? ¿Algún audiolibro o algún Oh, que te gustaría sí. recomendar? Bueno, yo voy a recomendar uno, ay, es que a mí lo que me gusta es la fantasía. Yo me gusta mucho la fantasía, me gusta la ciencia ficción. Hay un libro de José Antonio Cotrina que se llama La cosecha de Samhain, que está narrada por Santi Goaz. Yo amo a Santi. Santi, si nos vas a escuchar y ver, eres uno de mis clichés. Hace unas maravillas con la voz. Cualquier libro, por ejemplo, narrado por Pablo Ibáñez Durán. Tiene unos libros, hay uno que se llama Mindfulness para asesinos. Es divertidísimo. También me gusta mucho la voz de Maripaz Valdés, cualquier libro de ellos. O sea, yo me enamoro es de las voces. Entonces, claro, los escucho. Los cuentos me gustan mucho también. Yo me estoy ahorita escuchando El Hobbit y me gusta El Señor de los Anillos. Me gusta también el Ichabod de J.K. Rowling, que están muy bien narrados. Me gusta. Está perfecto. Ah, y otro libro que está fenomenal para esta Navidad, de J.K. Rowling, que se llama El Cerdito de Navidad. Por favor, escúchenlo. Yo he llorado como una Magdalena porque además ahí están mis narradores favoritos, mis clichés. Es un libro hermoso. Si quieren llorar a moco tendido, escuchen El Cerdito de Navidad. Es una belleza. Perfecto para esta época. Muchas gracias por las recomendaciones. Ojalá que los que estén del otro lado les guste. Y se nota mucho que cuando hablas muy apasionada. Es que me gusta. Que eso es muy lindo de ver, ¿viste? Porque se transmite también. Bueno, gracias Denise a ti por darme la oportunidad en este espacio, en esta ventanita, y espero que tus oyentes y a tus audio oyentes también les guste esto y que bueno, y que sientan esa magia por escuchar y por leer historias. Muchas gracias por participar. ¡Feliz Navidad! Si te gustó el episodio, seguime con la opción seguir. Y no te olvides de hacerlo en redes sociales. Instagram, @gentecomounapodcast y TikTok, Denise Goldstein Coach. Te espero en el próximo episodio.